Hola, hoy va a ser como por así decirlo lo último ya de La insoportable levedad del ser. Y es como una lista de cosas que más o menos me interesó de este libro y como que una reseña final. Tengo que decir que el libro trata del amor, pero no de una manera romántica como podríamos esperar de otras obras tipo Romeo y Julieta o este tipo de anécdotas un poco más livianas o más ligeras, sino que lo hace de una manera muy pesada, en donde quiere abordar todo el conflicto que genera que nosotros tengamos una relación con otra persona, ya que esa otra persona siempre va a ser un poco diferente a lo que nosotros buscamos o deseamos, y si nosotros nos arriesgamos a conllevar el peso que se refiere a estar con otra persona, ya que muchas veces ese peso se ve visto como una carga en esta novela, o si nosotros preferimos la libertad y por ende la levedad de estar solos. Por ese lado se encuentra esa posición entre Sabina y Teresa, perdón, entre Sabina y Tomás, ya que Sabina termina alejado de todo, prefiriendo la libertad, y Tomás en cambio prefiere llevar esa carga que es el peso y decir que sí al amor. Luego pasando este tema, ya una vez vinculado con la idea del amor, es la libertad. Creo que en el libro se presenta la libertad como una manera demasiado negativa, es decir, que uno solamente es libre cuando es capaz de hacer ciertas cosas, pero en realidad hay otra forma de ver la libertad, que es una libertad más positiva, una libertad para hacer algo con esa persona. En ese sentido se entiende, creo que en toda la obra, de que la libertad siempre va a ser mermada porque hay otra persona a la que, por así decirlo, te tienes que respetar porque te impone límites, te impone restricciones, te pone prohibiciones. Y así vive en la relación de Teresa y Tomás. Tomás se siente como si de alguna forma Teresa le quitara libertad, pero en realidad esto tampoco es así, porque cuando nosotros nos juntamos con una persona, nosotros tenemos entendido de que la libertad comienza cuando, nuestra libertad termina cuando comienza la del otro, pero en realidad las dos libertades, tanto la mía como la del otro, comienzan en el mismo punto. Entonces, en ese sentido, la libertad positiva es que cuando yo estoy con una persona, de repente ya tengo libertad para hacer con esa persona nuevas cosas, cosas que no podría hacer si esa persona no me reconociera a mí como su amante o yo no fuera su amado. Un tema bastante interesante, y creo que es porque he estado escuchando y leyendo acerca de esto, es la traición. Me interesa ya que aquí se puede entender, de hecho, en el libro se entiende de las dos maneras, de que la traición es una infidelidad, algo que no se puede perdonar, algo que siempre está mal, algo inmoral, pero en realidad hay otra forma de entender la traición, y es que es algo de que no podemos evitar. Ya ni siquiera se entiende de una manera positiva, sino que nosotros entendemos que siempre estamos traicionando continuamente, ya sea a una persona porque no nos comportamos como ella quiere, a nosotros mismos ya porque hemos cambiado, o directamente a la historia porque nosotros estamos creando nuestras nuevas formas de entender el mundo y nuestras relaciones. Estamos traicionando a nuestros padres porque nosotros hasta cierto punto sí somos una, por así decirlo, una nueva generación de ellos, pero aún así nosotros queremos encontrar una forma para lograr nuestra vida de manera propia. Eh, y esto creo que hace muy bien el libro, ya que se podría decir en este mismo sentido de que nosotros nos traicionamos a nosotros mismos, de que el libro tiene un gran desarrollo de personajes, eso es bastante positivo, la verdad, en el libro, ya que, como dice el mismo autor, estos personajes comienzan con una frase, pero totalmente van cambiando continuamente, en el mismo sentido de la metáfora que se utiliza en el capítulo 3 de Palabras Incomprendidas, en donde el autor sigue utilizando la misma palabra para referirse al personaje, pero ahora hay un río semántico, un murmullo semántico alrededor de él que ya no solamente nos relaciona a Teresa con infidelidad, sí, a Teresa con perdonar infidelidad o a Tomás con infidelidad, sino que hay nuevas palabras que nosotros podemos evocar a cada uno de ellos. Y de hecho eso me parece bastante interesante, ya que normalmente se quiere ver esta distinción de cuerpo y alma a lo largo del libro, y también se quiere ver esta distinción de peso y levedad a lo largo del libro, pero cada uno de los personajes tiene una forma de entender la levedad y de mostrarla de manera práctica en cómo ellos son representados. Y cada uno de ellos, de esos personajes, tiene una forma de representar el peso de cada forma de cómo son representados. Entonces, no es como que se pueda decir que la levedad le pertenece a Sabina como tal y que el peso le pertenece a Teresa, ya que Teresa también vive una cierta forma de libertad y ya que Sabina también
conlleva una forma de peso. De hecho, el título hace referencia a la experiencia de Sabina, a pesar de que casi todo el libro hablamos de Teresa y Tomás. Sabina es realmente la que lleva la insoportable levedad del ser, esa carga demasiado pesada de reconocer que su levedad y su libertad es alejarse de todas aquellas personas que quiere y que ama, y eso es lo que su ser, es su forma de entender la vida, continuamente como ella ha vivido la traición y siempre está traicionando. Eh, Aquí también hay otra relación, es lo necesario, como el esmusain de Tomás, y la levedad como la libertad de Sabina. De nuevo, también se puede entender que Tomás tiene un tipo de libertad, pero aquí solamente me quiero concentrar en esto, de que eh, Tomás ve las cosas que son necesarias como aquello que tiene peso, y Tomás ve aquellas cosas que son libres como aquellas cosas que nosotros podemos escoger o aquellas cosas que han sucedido de manera casual. Por eso hasta cierto punto se podría decir que Tomás prefiere la libertad porque él escoge abiertamente quedarse con el producto de 6 casualidades que es Teresa, y no tanto su profesión ni todas las cosas que había sentido como una misión antes, previamente. Pero aún así, él se queda con el peso de cargar con el amor. El libro tiene bastantes ideas propositivas y creo que también por eso me gustó como tal. Habla acerca de muchas cosas que a mí me han parecido interesantes. Una de las cosas que me han parecido más interesantes es la relación que continuamente hace con el concepto de Dios a diferentes cosas. Literalmente vincula a Dios con la mierda y no creo que es una conexión más o menos floja. En realidad hace una conexión demasiado bien hilada, demasiado bien vinculada, comenzando con una historia que, de nuevo, o sea, parecía una historia leve, o sea, es una historia que le está pasando al hijo de Stanley, pero después la vincula con algo tan necesario como se representa a Dios en la teología cristiana, y toca problemas demasiado fundamentales como la antropología cristiana, el problema del mal y el problema de la mierda. De hecho, hasta cierto punto, él, por así decirlo, configura una idea estética, en el concepto de kitsch, en donde dice que el mundo en donde se vive el kitsch es un mundo en donde simplemente reina el corazón y la razón no le puede llevar la contraria. Y también el mundo del kitsch es un lugar en donde todo lo inaceptable es eliminado. Eso es demasiado interesante porque en realidad yo creo que sí vivimos en un mundo como tal, como el autor lo presenta. Nosotros sí vivimos en un mundo en donde, o bueno, cierta parte de la población sí vive en un mundo en donde nosotros todo aquello que, no, que lo vemos como inaceptable, lo repudiamos, lo vemos como feo, lo vemos como eh, inmoral, lo vemos como totalmente alejado de la estética, es como si lo elimináramos continuamente. Eh, Estamos en una cena familiar y no queremos hablar de política, religión o fútbol porque siempre traen disputas. Estamos viviendo continuamente ahorita en un momento muy jodido de la humanidad y no queremos hablar acerca de eso. Y de hecho yo en este momento estoy tratando de evitar esos temas inaceptables porque creo que este no es el momento, pero continuamente lo estamos haciendo y este es el momento ejemplo práctico de que literalmente continuamente estamos eliminando las cosas que no deberían existir en este mundo. Cosa interesante, ya que ¿quiénes somos nosotros para eliminar algunas cosas del mundo? Esto me recordó aquí una pequeña camino divergente de la insoportable levedad del ser, pero un poco vinculado con la idea de la mierda, es que en el Parménides de Platón a Sócrates se le interroga de por qué cosas deberían tener ideas. Y Sócrates dice que habría una idea de los valores, también habría una idea de las relaciones. A valores me refiero como la bondad, la verdad, y, y lo bello. Y a relaciones me refiero a como cosas como mayor, menor, pequeño, grande, ese tipo de cosas. Y luego se pregunta si habría ideas también de cosas cotidianas, como por ejemplo los seres humanos. Él responde que sí, ya que se ve llevado a responder de una manera coherente, pero después se le pregunta si habría ideas de cosas tan asquerosas como la mierda, o como el cabello, o cosas tan inmundas como cualquier tipo de sociedad. Y ahí él responde que no. Y aquí se plantea la idea de que mm, eso solamente es una jerarquía o tratar de separar las cosas que nosotros consideramos como positivas en este mundo, cuando en realidad lo que existe en este mundo tiene peso y lo que existe en este mundo tiene hasta cierto punto necesidad. Entonces, si nosotros queremos eliminar todas aquellas cosas que parecen feas, estamos negando todo su ser y todo su peso y toda su necesidad en este mundo. De hecho, esa creo que es una de las ideas más interesantes de este libro, de que nosotros estamos continuamente negando lo inaceptable, cuando ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué jueces somos nosotros para negar lo inaceptable?
decir qué cosas son inaceptables. Luego, siguiendo con un poco de filosofía, también me pareció bastante propositivo. Trae algunos filósofos, por así decirlo, pero de mención. Creo que lo hace demasiado bien porque él lo único que le interesa es desarrollar un poco el concepto, desarrollar un poco la idea para ver cómo continuamente estas ideas, a pesar de que se sientan tan alejadas y elevadas de nosotros, en la vida cotidiana tienen su propio peso y cae sobre nosotros este tipo de reflexiones que tiene cada uno de los filósofos. Por ejemplo, la idea del eterno retorno de Nietzsche es una idea demasiado metafísica y cosmológica hasta cierto punto. Y alguien pensaría, ¿eso qué tiene que ver con mi vida? Pero en realidad esa es la forma en la que Nietzsche aborda el tema de la ética. Él utiliza la idea, el concepto del eterno retorno para decir que nosotros nos deberíamos comportar de cierta manera en la que siempre estaríamos dispuestos a aceptar aquello que venga infinitas veces. Entonces es algo que sí tiene un peso en nuestras vidas. También habla acerca de las cosas de Kant, él lo menciona de vez en cuando, bueno, lo menciona una vez de hecho, a Heráclito también lo menciona una vez, a Parménides sí lo menciona unas 2 o 3 veces, pero de nuevo, diciendo como evocando el nombre y poniendo aquellas cosas que él quiere en ese punto justo para poder desarrollar un tema. Lo hace demasiado bien, pero desde mi punto de vista, y tal vez no sé si sea positivo o negativo, hasta cierto punto los traiciona. Entonces volvemos al tema de la traición, de que continuamente nosotros estamos traicionando incluso los filósofos que citamos en nuestras novelas. Es interesante de nuevo todo este punto de vista. El libro en general tiene muy buenas ideas, como comenté acerca de la idea del kitsch, pero considero que en este libro él presenta una forma de ver las cosas, pero hay muchas formas de interpretar cada uno de estos conceptos, como he tratado de mostrar acerca del concepto del amor y acerca del concepto de libertad. Eh, Esto ya yéndonos un poco más, por así decirlo, cotidiano. El momento en donde se escribe el libro, por así decirlo, es un poco autobiográfico, ya que el autor reconoce justo en la propia obra de que cada uno de sus personajes, a cada uno los ama y a cada uno, por así decirlo, tiene una parte de él. Y obviamente él los escribió, pero también tiene una parte de él a nivel biográfico. Una de las cosas que he estado consultando es que resulta que el autor es de Checoslovaquia. Sus obras han sido, por así decirlo, prohibidas en ese territorio y entonces también por huir de la invasión que sucede en Checoslovaquia, todo este tipo de cosas que están presentes en el libro son cosas que vivió el autor. Él termina por expatriarse, retirarse a París, lugar en donde por un momento vive Sabina. Entonces, cada uno de estos personajes tiene hasta, por así decirlo, un cierto toque. De la misma manera en que el autor es alejado de su país, también es alejado Tomás, ya que él también escribe un cierto artículo que le comienza a traer problemas y hasta perder su trabajo y tener que alejarse totalmente del pueblo de Praga o de la ciudad de Praga. Entonces, esto es demasiado interesante. Me gustaría saber un poco más de la vida del autor, porque así hasta cierto punto podría vincular la vida del autor con Franz y con Teresa. Pero hasta cierto punto es interesante como dato, como algo curioso, pero creo que no es necesario para una interpretación. Aquí simplemente lo decía para, para dar un poco de datos, para ver que eso también es un poco interesante. Y esto digo de la interpretación porque hay una línea de pensamiento, de interpretación, de que se piensa que a medida que nosotros sepamos más del autor vamos a poder llevar una mejor interpretación del libro, cuando en realidad no existe una mejor interpretación del libro. Cada uno tiene su interpretación propia del libro y existen miles de interpretaciones correctas acerca de un mismo libro. Entonces, creo que, por así decirlo, deberemos matar al autor para nosotros mismos hacer una interpretación. Bajo este pensamiento, la interpretación que yo le estoy dando a este libro es igual y tiene el mismo valor que la interpretación del mismo autor que podría hacer acerca de su propia obra. También una de las cosas que me pareció interesante y es algo que he estado pensando es que el libro presenta una idea de que queremos ser vistos y hace una clasificación del tipo de persona que quiere ser vista. Esto lo comenté creo que en el capítulo anterior o en el sexto capítulo, en donde se dice que hay algunas personas que quieren ser vistos por un público, entonces ahí están los artistas, hay otras personas que quieren ser vistas por por personas cercanas como amistades, estas personas tienden a hacer más eventos sociales, hay otras personas que quieren ser vistas por las personas que son sus amados y sus amantes, y entonces
Luego existe otro tipo de persona que quiere ser visto por alguien ausente, alguien que ha configurado toda su vida para satisfacer a otra persona que ni siquiera está presente en su vida. Eso me pareció interesante porque hasta cierto punto me puse a reflexionar acerca de qué tipo de persona soy yo. Si soy el tipo de persona que quiere ser visto por un público o quiere ser visto solamente por su amado o su amante, o hasta cierto punto estoy viviendo bajo los ojos de una persona que yo me imagino pero nunca está. Eh, Aquí también he estado escuchando algunas otras cosas acerca de este libro y me pareció interesante una de las cosas que mencionan. Y de nuevo vuelvo a recalcar que que cada uno de los conceptos de levedad, peso, alma, cuerpo puede ser vinculados a desde mi punto de vista pueden ser vinculados a cada uno de los cuatro personajes principales de esta obra, incluso a los demás personajes que no son principales, sino secundarios. Pero me pareció interesante de cómo, por así decirlo, hay unas ciertas guiños o unos ciertos eh, características propias de cada personaje en donde el autor como que trata de hacer referencia de que este personaje sí representa el peso o este personaje sí representa la levedad. Una de esas cosas que se mencionan a lo largo del primer capítulo es que Teresa tiene un libro pesado que hace referencia al libro de Tolstoy de Ana Karenina, que literal es un librazo. También Teresa trae su maleta. En esa maleta carga, es una maleta pesada, pero no solamente de manera física, sino porque ahí carga toda su vida. Entonces es muy pesada en un sentido más, no físico, sino metafísico. También Teresa, en el primer capítulo se nos menciona que cada vez que duerme con Tomás, le agarra muy fuerte la mano, demasiado fuerte, representando esa fuerza también el mismo peso. La forma en la que muere Teresa y Tomás es aplastados por el camión en donde trabajaba Tomás. Y esto es interesante porque, de nuevo, hay una representación física de lo que es, de cómo mueren ya aplastados por un peso. Y también ellos se nos dice que son enterrados. Entonces, de nuevo, vuelven a ser aplastados por una cantidad de tierra. Ellos mueren bajo el peso de su vida y bajo el peso de la tierra. Sabina, en cambio, es, por así decirlo, todo lo contrario. Sabina quiere vivir un tipo de libertad, pero un tipo de libertad tan llevada al extremo que ella concibe, no se dice muy explícitamente esto en el libro, pero yo creo que literalmente Teresa concibe la libertad como el olvido, literal, o sea, no hay mayor libertad que olvidar a las personas, porque si nosotros olvidamos a ellas, le estamos dejando eh, de ambas partes, si nosotros olvidamos a las personas, estamos dejando que esas personas tengan un peso en nuestras vidas. Y si nosotros hacemos que las otras personas nos olviden, estamos dejando que nuestra vida tenga peso en la vida de ellos. La traición también aquí se ve como un poco de libertad de parte de Sabina y de la levedad que ella quiere vivir. Y por último, ella decide que cuando muere quiere ser cremada, diciendo que quiere ser más ligera que el aire. Entonces todo este tipo de cosas como que tratan de vincular a Sabina con la libertad, con la levedad, con el hecho de no querer asumir ningún propio peso. Otra cosa que me parece interesante en la obra es que existe este concepto de la fuerza y debilidad y en el primer capítulo sí se presenta este concepto de que la persona fuerte sí está manipulando a la persona débil, pero al final del capítulo sí se replantea la cuestión diciendo de que las personas débiles, una vez asumidas su papel de víctimas, también pueden ejercer fuerza en el fuerte. Y por último, este libro creo que sí cumple el propósito que por así decirlo tenía el autor, o bueno, no sé qué propósito tenía el autor, pero una vez leí una reseña de este libro en donde decía que eh, este libro trata de demostrar que las cosas que nosotros reflexionamos en nuestra vida cotidiana se elevan hasta cierto punto en convertirse en verdades metafísicas, o por así decirlo. Entonces creo que lo hace demasiado bien. O sea, este libro quiere mostrar cómo estas tesis de diferentes filósofos, incluso nosotros somos filósofos de nuestra propia vida, de cómo a través de experiencias cotidianas que nosotros tenemos a lo largo del día a día, que se podrían representar como leves, pero a lo largo de nuestro de tiempo comienzan a pesarnos y comienzan a generar una reflexión, comienzan a elevarse a ideas metafísicas que nosotros mismos nos decimos a nosotros. Aquí como ideas metafísicas que nos referimos a nosotros, quiero decir como un concepto más o menos de reglas verbales, reglas de comportamientos que nosotros nos imponemos continuamente para comportarnos de cierta manera en ciertos contextos. Entonces, el libro creo que hace esto de manera demasiado bien lograda, o sea, lo hace de manera espectacular, porque hasta cierto punto yo me he replanteado la forma en la que vivo nuestras relaciones, que vivo mi relación con las demás personas,
después de haber leído este libro. Y de nuevo, hay muchas cosas que me han hecho pensar, como por ejemplo lo del kitsch, como por ejemplo de si quiero ser visto o no quiero ser visto, o cómo quiero ser visto, y por último, este tipo de reflexiones que nosotros tenemos de manera cotidiana hasta elevarse de manera metafísica. Algo que me encantó del libro es que sí toca bastante el tema de, bueno, no toca bastante, pero sí está presente el tema de lo necesario y lo contingente. Lo contingente entendido como casualidad y lo necesario entendido como una misión, como el Esmus de Tomás. En general, no me gustaría hacer este tipo de cosas, pero creo que tengo que hacerlo, porque como que es una manera para condensar todo aquello dicho en este video de cuál es mi opinión del libro. Y como pueden ver, tiene cosas buenas que he tratado de hacer, de decir, y de hecho he tratado de decir muchísimas cosas buenas de las que pienso que tienen mal. De hecho, no tiene nada malo. O sea, creo que el asunto es que tal vez no es un libro para mí en este momento. Yo sí creo bastante en que sí existe una conexión muy fuerte entre el lector y el libro. O sea, literal, que a veces te encuentras con un libro que está diciendo cosas que a ti no te resuenan para nada, y de repente te encuentras con un libro como que pareciera que literalmente eso fuera escrito para ti, o que tú mismo lo escribiste de cierta manera y que simplemente no tenías las palabras para ponerlo de esa forma. Eso me pasó con un libro hace unas semanas. Entonces, como que creo que lo que pasó con este libro para mí es que, a pesar de que considero que es demasiado bueno, no me tocó de una manera en la que yo siento que me ha tocado otros libros. Entonces, por eso, si tuviera que poner una calificación, y de hecho me estoy obligando a poner una calificación en este momento, es que al libro le doy un 3 de 5. Totalmente recomendable. El único problema que le veo es que literal presenta algunas tesis que sí son bastante interesantes, pero no son las únicas formas de entender esos conceptos o esas ideas. Eso.